¿Ya? Está viendo más o menos. Sí, estoy viendo esto. Ya había bajado. Ya. Ya. Ya, Pierre. Bueno, eso tienes que trabajarlo en tu hora sincrónica y tenemos que tenerlo listo. Ya para ahora nosotros deberíamos tener listos en nuestros portafolios todo lo que corresponde a la gráfica, a la papelería. Estamos hablando ya de las tarjetas personales, los papeles membretados, los sobres, ¿no es cierto? El catálogo, la carpeta misma que habíamos mencionado. Entonces, todo eso ya debería estar ahorita en nuestras carpetas. Y no estoy viendo eso, Pierre, estás recontra atrasado. Entonces, tienes harto trabajo para desarrollar Pierre. Recién estás en el logo, tú. Entonces, tenemos que avanzar con eso, ¿ya? Ok, a ver, continuamos entonces. Ya, sí, tenemos que acelerar, Pierre. Ya es mucho tiempo. Estamos con esto ya 3, 4 semanas y no está bien eso. Eso para una semana es suficiente y es mucho todavía. Ya, ok. Entonces vamos a trabajar. A ver, vamos con John. John. A ver, John. John, ¿estás Profe, ¿me presente? está llamando? Sí, te estoy Sí, llamando, he John. salido de aquí. Ya, ok. John, no está actualizado tampoco tu archivo. Sí la hice, pero profe, sí, me está faltando está en el Illustrator. Dame un Comparte. minutito, profe, al toque lo Ya, ves. a Sí, ver, sí, comparte. ¿Nos vas dame a un minutito, compartir? al sigue. Ya, bueno, Sí, a ver. sí, ya. A ver, vamos a ver. Bueno, Yanela, ya me explicaste que todavía no has llegado a casa, estás en camino, vamos a esperar eso. Adriana. A ver, vamos Sí, a ver. profe, yo también recién estaba terminando de hacer el logo, o sea, me falta hacer lo que es el papel membretado, así, profe. Ya. A ver, luego Adriana, Andrea. Profesor, disculpe, yo todavía no le he actualizado, no le he terminado. Tenía preguntas, profe, he tenido algunos problemas. Sí, claro. Sí, Si creo que puedo es ayudarte, inicialmente. dime. Sí, profe, creo que es inicialmente con el logo, porque quería hacer la tarjeta básicamente con el logo, ¿no? Y mm, ¿cómo se llama, profe? Sale del logo, salen unas líneas blancas al lado, alrededor del logo, y también, profe, cuando lo exporto, lo he exportado en CMYK y me sale como negro, profe. No sé en qué estoy fallando. De repente, el momento de exportar, como te había mencionado, expórtalo en formato PNG. PNG. O sí, o en formato TIFF, que sería un formato mucho, bueno, más grande, ¿no? Después lo puedes abrir en Photoshop y lo reduces al tamaño. A veces, cuando tenemos gráfica que excede, digamos, los márgenes, aparecen líneas blancas por los laterales. Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso. Si pasara eso y no lo identificas, lo más fácil es que abras en Photoshop y en Photoshop lo cortas la imagen, le quitas esos bordes blancos Sí, profe, porque y eso quedas no se veía con interno. así en la imagen. Parecía que estaba normal, pero cuando lo puse para la tarjeta y recién se vio los márgenes blancos. Y, profe, también quise vectorizarlo, pero sale como en rayas. He intentado con todas las opciones, pero me sale así. No sale como el logo mismo. Ya, si quieres vectorizarlo,
tendrías que vectorizarlo en todo caso a alta resolución como imagen. Entonces quizás ahí te pueda servir eso. A veces por el tipo de equipo que tenemos, se da de que ah, no digamos previsualiza bien. Entonces pareciera que tuviese algún error o genera un error. Entonces lo recomendable para eso es que grabes el archivo con otro nombre y nuevamente lo vuelvas a abrir y vuelvas a exportar. O haces una captura de imagen, Andrea. Capturas la imagen de tu computador, lo llevas a Photoshop y cortas solamente la parte que necesitas. Que también se puede hacer eso, sí. Entonces, si tuvieras algún inconveniente, ¿no? Oye, profe. También eso te Ya, puede profe. servir. Ya, Claro. ok. Ya, Francesca, vamos con Francesca. Ya, Andreita, muy bien. Ok. gracias. Ya, ok, hijita. Sí, profe, Francesca. buenos días. No lo he subido porque tengo que corregir la tipografía en en la tarjeta, pero le voy a compartir mi trabajo, profe. Ya, claro, está muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, profe, un ratito. ¿Cómo es? Espere, profe. Ay, profe, ya lo compartí, ¿se ve, profe? Sí, ya lo tengo. Sí, estamos Ay, ya, viendo. profe. Ya, muy bien. Y ya estoy avanzando, un tramado así de puro pimiento, Ya. como me mencionó, profe, le he Ujú, corregido ujú, eso ujú. mejor. Ya, sí, Ahí, se ve interesante. aquí Me está. gusta más. Ajá, ya está muy bien. Ya. Y 8 opciones. Ya, está excelente. Vamos a elegir de esto. Yo me quedaría a ver, ah, a ver, hay uno, bueno, eh, que Francesca, en el anterior diseño, en uno que tiene fondo gris, pusiste tú el contorno del pimentón. No, por lo lejano que está la imagen no alcanzo a ver si es que en el fondo negro, en la cuarta imagen, Cuarta imagen. De abajo. Pues. ajá, de abajo, sí. Ah, ya, sí aparece el contorno, ya, está Ajá, bien. sí. Me quedaría con esta cuarta imagen, con Con esta del logotipo, ajá, y con la parte posterior me quedaría con la última del lado derecho. este. La que tiene color medio rojizo, medio vino, ¿no es cierto? La que está la última al lado derecho, donde están ya los datos Ajá, este, con la profe. tarjeta posterior. Es, exacto, la última, exacto. Ay, ya, Entonces, ya, trabaja profe. con esas dos. Trabaja Y ya, con esas profe. dos, ¿ya? Y estos dos, Y ya, sí, este y sí, este. eso sí, Entonces, exacto. profe, lo único que me falta es cambiar la tipografía. Sí, hay que ver ese tema de la tipografía aquí bien. ¿Ya? Lo demás ya queda. Lo Ay, ya, dejamos ahí. profe. Está bien, está perfecto así. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Ya, muy bien. Ok, a ver, jóvenes, para todos. Nosotros, miren, hoy estamos 30 y nuestras clases terminan el 22. Quiere decir que tenemos el día 7, el 14 y hasta el 21 más que podríamos trabajar. Nos quedan 3 sesiones, jóvenes. Entonces, en 3 sesiones tenemos que hacer ahora esta última unidad, que ahorita lo vamos a ver, que correspondería, digamos, a la clase número 13.
pero vamos a recuperar una clase más. Entonces la próxima clase vamos a trabajar como la vez pasada, a doble turno. Entonces empezamos a las 8, nos damos un break y nuevamente comenzamos a las 10:30. ¿Ya? Entonces para recuperar y tener un tiempo más de trabajo. Miren, en el caso de todos jóvenes, ahora sí nos hemos atrasado mucho. Entonces tenemos que completar ese tiempo. Ustedes tienen horas asincrónicas, entonces van a empezar los exámenes y se van a cargar con todo y no van a poder terminar. Entonces, ustedes ya deberían tener listo, como les menciono, y tomen nota si quieren los que no se acuerdan, tienen que desarrollar la tarjeta personal, el papel membretado, el sobre membretado, la carpeta de presentación, vale decir el folder ese que les mostré en muchos ejemplos, ¿no es cierto? Y a eso tenemos que adicionar un volante o un brochure, cualquiera de ellos. Entonces son 6 cosas, ¿no es cierto? La tarjeta personal es una, 2 el membretado, 3 el sobremembretado, 4 la carpeta de presentación, 5 el volante o brochure, y me olvidaba lo último que es un banner. Quiere decir que vamos a desarrollar un banner para una publicidad que nosotros podamos mostrar en un exterior, ya sea una publicidad grande, digamos en un panel que yo quisiera mostrar en la calle, digamos, ¿no es cierto? Entonces, podríamos nosotros hacer eso, tenemos que hacer eso, mejor dicho. Son esas 6 cosas, ¿ya? Entonces, hoy estamos empezando ya con otro tema. A ver, denme un segundo. Ok, jóvenes, entonces les mencionaba de que hoy nos corresponde empezar la cuarta unidad, la tercera unidad, que viene a ser la ilustración de personajes y escenarios, que vamos a trabajar ahora más profundamente. Entonces, en función a eso, es que vamos a trabajar esto. ¿Ya? Ok. Entonces, yo tengo aquí ya los archivos, tengo el archivo para compartirles. Lo vamos a ver ahorita. Aquí está. Ok. Entonces, cuando hablamos nosotros de ilustración, vamos a hablar de jóvenes, había apagado el micrófono sin querer. Bueno, ya, ok. Les decía entonces, hoy estamos empezando y vamos a trabajar sobre la ilustración y vamos a trabajar sobre ya de manera más profunda esto. Habíamos tenido unos ensayos el semestre pasado en Photoshop, entonces ahora lo que nosotros vamos a trabajar es de manera más profunda esto. Entonces, ¿qué es la ilustración primero, no es cierto? Se denomina ilustración al dibujo, estampa o grabado que adorna documentos, narra o recrea un conjunto, ¿no es cierto?, de texto escrito en un libro. Digamos, uno de los aspectos importantes de la ilustración es el uso de los diseños bidimensionales, ¿no es cierto?
hablamos de los dibujos. Claro, por supuesto que a diferencia de las imágenes con color, que vendrían a ser, digamos, más pintorescas o más de carácter pictórico, tratan de captar, digamos, la tridimensionalidad de los elementos, tratan de mostrar la tridimensionalidad en esto, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que la ilustración es un dibujo, ¿no es cierto?, estampa o grabado, que podemos utilizar mediante los recursos que nosotros tengamos. Entonces, podemos utilizar para ello, de repente, un lápiz y una hoja suficiente, o un lapicero, o podemos utilizar témperas, o podemos usar lápices de color, o podemos usar acrílico, hasta óleo. Podemos hacer una ilustración con el material que queramos. Entonces, la ilustración es más de carácter bidimensional. No trabaja tanto de manera tridimensional. Claro que sí hay tipos de ilustraciones con las cuales nosotros podemos trabajar de manera tridimensional, como por ejemplo cuando hacemos una ilustración digamos, para promover o hacer una propaganda, digamos, de una animación 3D, ¿no es cierto? Entonces funciona ahí la ilustración, donde utilizo el recurso 3D, pero se convierte finalmente en 2D. Entonces, eso es lo que tenemos que saber sobre la ilustración. Entonces, hay conceptos aquí que están aquí en esta hoja, que también lo voy a compartir en el portafolio para que ustedes lo puedan leer más profundamente. Y aquí justamente hablamos de aspectos ya más profundos de esto, donde trabajamos los temas sobre los tipos de ilustración, ¿no es cierto?, cuáles son los recursos, y incluso hablamos de estas tres grandes ramas que se tiene de la ilustración, ¿no? Más que tres grandes ramas, yo diría, digamos, las tres más importantes. Entonces, la ilustración científica se está hablando normalmente en libros de textos, de ingeniería, medicina, arquitectura, ¿no es cierto?, para citar algunos ejemplos. ¿Cuál es la función de la ilustración? Nos ayuda, ¿no es cierto?, a entender el contenido de, digamos, de una información escrita que yo pueda tener. Entonces, esto me va a permitir a mí, de manera visual, poder entender mejor un contenido, un ejemplo, o hasta de repente una descripción mejor de lo que yo voy a realizar. La ilustración editorial, cuando hablamos de la ilustración editorial, hablamos de las novelas, los cuentos, los textos escolares, todo lo que está relacionado a la educación, ¿ya? Entonces, a crear ese tipo de contenidos. Y la publicitaria es para carteles, envases, productos, etiquetas, vallas, etcétera, todo lo que pueda estar relacionado a la línea gráfica, ya sea la línea gráfica impresa o la línea gráfica digital. Entonces, en función a eso, es que nosotros vamos a hablar de algo muy importante ahora, los tipos de ilustración, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los tipos de ilustración, hablamos de esto. ¿Hablamos de qué? Aquí está, de ilustración editorial, lo que les mencionaba, ¿no? Es un tipo de ilustración que generalmente lo utilizamos en cualquier tipo de impresión gráfica, vale decir revistas, folletos, periódicos, libros, todo lo que significa un contenido impreso para que las personas puedan entender de mejor manera, digamos, lo que se quiere mostrar. Entonces, dentro de eso podemos utilizar, ¿no es cierto?, conceptos, o mejor dicho, se pueden basar, digamos, en conceptos sobre la decoración, sobre la economía, política, salud, o sea, podemos hacer ilustración del tema que nosotros querramos. Entonces, nosotros habíamos tocado el anterior año solo uno de ellos, habíamos tocado solo de la ilustración editorial, solo el tema
de los libros y cómo podía hacer yo una ilustración en función a un libro, ¿no es cierto?, que yo había leído. Pero como pueden ver ahora se amplía todo este conocimiento y nosotros podemos encontrar toda esta información dentro de todo lo que nosotros podamos mostrar como imagen referencial en función a una ilustración que pueda yo mostrar en un libro, una revista, como les digo, en un periódico, en cualquier medio impreso. ¿Ya? Ok, entonces eso me ayuda a recrear. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de, como aquí se ve en el ejemplo, ¿no es cierto? La ratonita, Profe, sí, sí te ese escucho. ya no se está compartiendo, o sea, no está compartiendo. Uy, hijos, tienen que avisarme. Entonces vamos a volver nuevamente a la parte superior, ¿ya? Ok, les decía, retomamos entonces. Muy bien, gracias Francesca, muchas gracias. ¿Qué es la ilustración en el diseño? La ilustración en el diseño trata, ¿no es cierto?, de nosotros poder transmitir o dejar huella de, ya sea en forma de un dibujo, una estampa, un grabado, ¿no es cierto?, que adorne un documento, una narración o recrea un conjunto de textos escritos en un libro, por ejemplo. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de los diseños bidimensionales, ¿no es cierto? A diferencia de las imágenes pictóricas, que son especiales por el hecho de ya llevar color, tratan de captar, ¿no es cierto?, esa tridimensionalidad, digamos, de lo que yo quisiera mostrar. Quisiera mostrar, digamos, un paisaje. Entonces, el paisaje que yo estoy viendo, digamos, de un atardecer, que podría ser, no sé, por dar un ejemplo, una playa. Quiero mostrar la tridimensionalidad, esa sensación que yo estoy teniendo y esas emociones que me provocan en el cuerpo cuando veo ese atardecer. Trato de que se pueda ver y lo puedan sentir así también los que van a ver esta imagen, ¿no es cierto? Entonces me valgo también de la pintura y trato de hacerlo tridimensional, pero se trata de captar eso, ¿no? Pero termina siendo siempre algo bidimensional porque no es algo que yo pueda palpar, ¿no es cierto? No es tridimensional, no pueda tocar. Entonces me refiero a sentir el volumen, digamos, el volumen o la textura del agua, o el volumen de un árbol, el volumen de una piedra, de la arena, etcétera, ¿no es cierto? Solo voy a poder captar bidimensionalmente esto, ¿no es cierto? Entonces, como les mencionaba, dentro, digamos, eh, de la ilustración, tenemos, digamos, unos 3 grandes segmentos en los cuales quisiera mencionarles para qué nos sirve también la ilustración, ¿no? La ilustración no solo es un trabajo libre, digamos, que yo puedo desarrollar, sino que me sirve para poder yo ayudar a explicar contenidos de repente que no solo bastan con un texto, ¿no? Entonces ayudo gráficamente o visualmente, mejor dicho, por medio de la ilustración, a comprender y entender mejor esto. Entonces, por eso es que se da la ilustración científica, ¿no? Como aquí dice, se usa normalmente en libros y textos de ingeniería, medicina, arquitectura, por poner algunos ejemplos, ¿no es cierto? ¿Y qué función, qué utilidad tiene la ilustración? Nos sirve para ayudar a entender el contenido escrito. Por decir, yo quisiera explicar dentro de la ingeniería cómo yo debo, dentro de la ingeniería civil, cómo yo puedo captar, mejor dicho, encontrar la matemática exacta para poder calcular la resistencia, digamos, en la construcción de un puente.
Entonces, si yo tengo esto, yo lo llevo a la matemática y lo quiero presentar de repente a otras personas que no sean ingenieros y que yo quiera presentar ese proyecto, la ilustración de cómo hacer entender a estas personas de que esta es, digamos, la carga o la fórmula para que yo pueda tener una resistencia, una carga que pueda aguantar, digamos, un peso excesivo en el traslado digamos, automóviles en ese puente, o ya sean carros de carga mayor, carros pesados, de 4 o 6 ejes de repente o más. Entonces, yo tengo que calcular y entender de que ese puente tiene que ser resistente, ¿no es cierto? Entonces, yo me voy a valer también de la ilustración para poder explicar a mis clientes. Lo mismo va a pasar cuando yo utilice de repente en la arquitectura, voy a proponer algún edificio y voy a proponer algo caprichoso de repente entonces, o algo que tenga mucho diseño y que rompa un poco, digamos, incluso los parámetros de la física, ¿no es cierto? Entonces, eh, me voy a valer de la ilustración. Y no solo en eso, en la medicina, si yo quisiera explicar algo de la medicina igual, entonces, para eso es que me sirve la ilustración, para ayudar a entender, ¿no es cierto?, ese contenido escrito que está en libros o en información que yo quiero mostrar. Eh, entonces, también tenemos la ilustración editorial, que se basa en trabajar justamente todo lo que comprende las novelas, los cuentos, textos escolares, libros sobre de repente no solo sobre novelas, sino libros también sobre, por ejemplo, yo quisiera mostrar eh, productos naturales y quisiera ah, por el, digamos, el acceso que no puede tener la gente, digamos, a cómo es una planta de Sacha Inchi, ¿no es cierto? Sacha Inchi es es un fruto que nos da el omega más alto que se puede tener de la naturaleza, nos da el Sacha Inchi. Entonces esa planta crece en la selva y aquí no crece, nosotros somos aquí de la sierra o en la costa menos. Entonces, eh, ¿cómo puedo conocer esa planta? De repente yo puedo hacer una ilustración, un dibujo de esto, puedo hacer a color o solamente un dibujo a un color y voy a mostrar. Entonces yo ya hago entender al niño que le estoy explicando, esta es la planta del Sacha Inchi, entonces me va a servir porque si yo digo, hay una planta en la selva que es del Sacha Inchi, que es una planta que tiene una flor que parece una estrella y que sus hojas son alargadas y aserradas, es bien abstracto, ¿no? Entonces el niño lo puede entender como él se lo imagina. Entonces él de repente puede ver una flor o un fruto que es, no sé, pues de 20 por 20, o de repente puede pensar que es un fruto como el capulí, que es sumamente pequeño. Entonces con esa ilustración, yo puedo ayudar a entender mejor estos textos, ¿no? Escolares, en las novelas, en los cuentos, etcétera, ¿no? Yo puedo acompañar en un cuento, si yo tengo, perdón, si yo tengo, por ejemplo, un cuento dentro de una, de un, de un libro de cuentos, yo puedo hacer la ilustración de esa parte, ¿no? De repente mi cuento es solo una hoja, en donde tengo 20 líneas de repente, donde hablo no sé, pues por dar un ejemplo, hablo un resumen tengo del drama Ollantay, como en algún momento se los mencioné, y ahí tengo la ilustración de esto, que me ayude a entender qué es lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Entonces me ayuda incluso a hacer un trabajo temporal.
Ok, perdón, me está ardiendo un poquito la garganta. Bueno, entonces luego hablamos de la ilustración publicitaria, la que nos sirve para hacer carteles, ¿no es cierto?, envases, productos, aplicar toda esta ilustración digital a todo tipo de producto desde un punto de vista ya más comercial, ¿no es cierto?, buscando justamente ya una reacción en relación a un producto que yo voy a presentar. Entonces, en la ilustración también hay tipos de ilustración, ¿no es cierto? Voy a citar muchos, porque es importante que nosotros podamos entender que el mundo de la ilustración es un mundo bien amplio, jóvenes, y que de repente nosotros conocemos solo una arista de esto. Entonces, es importante que lo mencionemos. La ilustración editorial, hablamos, ¿no es cierto?, de que se especializa expresamente en las revistas, periódicos, libros, todo lo que pueda usarse de manera digital, impresa, ¿no es cierto?, ya sabemos, porque es editorial, tiene que ser impresa, y puede ser usado desde un punto de vista conceptual, ¿no?, hasta incluso a veces decorativo, porque me ayuda, si yo tengo, digamos, un libro para niños, de repente que están entre las edades de 6 a 8 años, y yo les voy a dar conocimientos y quiero explicarles, y yo voy a poner solo texto. Los niños, quizás muchos lo puedan entender y algunos no. Entonces el niño desde los 3 4 años, desde que ya tiene un poquito más de su razón, eh, es bien lúdico. Entonces su entendimiento es más fácil con la ilustración, con la gráfica, ¿no es cierto?, que yo puedo utilizar como recurso para poner. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los libros, si tienen hermanos o primos o sobrinos de repente, menores que están entre esas edades, los libros, toda la información que ellos tienen, todo es con dibujitos, todo es con ilustraciones, ¿no es cierto?, con color, con los animalitos son incluso, me refiero a la edad infante o a los que están en inicial, no es pues un león real, ¿no?, como aquí se ve en este ejemplo, ¿no?, que dice la ratolina Alzaire, ¿no?, Alcire. Entonces, o esta de Miguel de Cervantes, ¿no? Entonces, las ilustraciones que se tienen son más simples, para que el niño pueda entender también sin mucho complejo ese mensaje que yo quiero darle. Entonces, se utiliza bastante la ilustración para que ellos puedan captar, entender y aprender, ¿no es cierto?, y eso se utiliza en todos los cursos. O sea, no solo es para arte, es para matemática, para lenguaje, para comunicación, etcétera, para religión, en todo, está en todo, en todo. Entonces, para eso nos sirve la ilustración editorial. La otra ilustración que es importante también es la ilustración para libros infantiles, que es lo que les comentaba ahorita, que es un poco lo que nosotros trabajamos, ¿no? El color, el personaje, los sólidos. Trabajamos no tanto con mucha textura, sino más bien nos basamos más desde un punto de vista, digamos, más infantil, ¿no? Por eso es que los dibujos animados que nosotros tenemos en los programas, ya sean como Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, etcétera, todos los que están vinculados para esas edades, los personajes son simples, ¿no? Para dar un ejemplo, por ejemplo, Peppa, ¿no? Seguro muchos en algún momento han visto Peppa. El dibujo, la ilustración que se tiene de los personajes son sumamente sencillos. Es un círculo con color y dos patitas, y hasta dos líneas. Entonces, como aquí se muestran en los ejemplos, ¿no? Entonces recuerden nomás ustedes muchos de los dibujos que incluso aún siguen viendo algunos porque son divertidos, ¿no? Entonces, de eso se trata, que yo pueda encontrar justamente ese tipo de, digamos, de trabajo cuando yo realizo una ilustración. Y
cuando hablamos de ilustración estamos hablando de dibujo, ¿no es cierto? Después de dibujo cobra ya, si yo pongo color, ya cobra otros matices, ¿no? Entonces dentro de eso yo puedo incluso generar algunos tipos, ¿no? Y debo utilizar qué colores, ¿no? Tengo que estar familiarizado con qué colores son los que debo utilizar, por ejemplo, cuando hago una ilustración infantil, ¿no? Debo utilizar colores enteros, debo utilizar colores llamativos, por eso todo lo que está impreso para niños son con colores llamativos, fuertes, fosforescentes incluso, ¿no? Y qué tipo de ilustración voy a desarrollar dependiendo mucho también del contexto donde se ubique digamos, la ilustración, para qué tipo de público está dirigido. Si yo de repente voy a hacer una ilustración que he hecho, no sé, pues para los nórdicos, y utilizo un tipo de ilustración que es más acorde a su cultura, y yo lo llevo eso mismo acá y les enseño al campo, lógicamente no lo van a entender porque no están familiarizados, digamos, con ese tipo de contexto geográfico y también con ese tipo de personajes, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar una ilustración, digamos, para la gente del campo, tengo que pensar en mostrar sus montañas, mostrar sus ríos, sus árboles, sus quebradas, mostrar esa parte de campo, ¿no? Y mostrar a los personajes incluso que se vean ellos incluso reflejados en eso para que se identifiquen y puedan coger esto como historia propia de ellos, ¿no es cierto? Entonces, eso nos da justamente los estilos, ¿no? Que voy a utilizar un estilo clásico, cartoon, oriental, creativo, bueno, y de acuerdo a lo que yo pueda hacer. Entonces, la otra ilustración que es muy importante, también ahora tiene eh, mucha demanda, es el cómic igual, ¿no? Todas en realidad. O sea, si nosotros nos quisiéramos dedicar a la ilustración y nos podríamos especializar en una sola, yo les aseguro que tendrían igual mucho trabajo. Y mucha gente desconoce esto, ¿no? Piensan que ilustración solamente es hacer un dibujo para un libro o, o algo para algún cómic, ¿no? Pero es mucho más, como les menciono. Entonces, en el caso de los cómics, por ejemplo, se tiene tres tipos de ilustración, ¿no? Los que dibujamos tipo viñetas, ¿no es cierto? Con una línea que es un poco más libre. eh, y también aplicamos el color y otros también que digamos que utilizan otro tipo de dibujo, ¿no? Que es más tipo historieta, ¿no? Que es, generalmente trabajan esto, lo, por ejemplo, ese tipo de historieta que utilizan los norteamericanos, ¿no? Las revistas, por ejemplo, que sacan de Marvel, de DC Comics, etcétera, ¿no? Todo esto obedece, digamos, a un tipo de dibujo o de ilustración tipo ya historieta, ¿no? Y a esto agregamos también lo de los cómics, ¿no? Que son lo que está vinculado a los japoneses, a los mangas, y a otras incluso variantes que ahora han aparecido como los mawa, ¿no? Que son de origen chino, coreano incluso, ¿no? Entonces hay muchas otros géneros que siguen apareciendo todavía, ¿no? Como el soho, el sogen y todos estos que se dan. Ok, entonces eh, ya sabemos, los cómics se caracterizan por presentar dos formatos, ¿no? En video a través de las series animadas o en historietas impresas, ¿no es cierto? Que son cuadernos ilustrados donde se cuenta la historia, que están dentro de viñetas, ¿no? Yo leo un texto y al lado me está acompañando una viñeta, ¿no es cierto? Con la escena de lo que se está contando eso. Generalmente todo esto muestran acciones de habilidad, ¿no? Del movimiento, la emoción, ¿no es cierto? Que se muestra en las hojas donde ellos dibujan. Y mucho tiene que ver el tema de la acción.
y donde hay justamente todos estos planos que se utiliza también en la animación, que es cuando hacemos primeros planos, cuando trabajamos planos más abiertos, y que es un poco lo que ustedes manejan también como concepto en fotografía, donde ustedes utilizan justamente todos estos tipos de ángulos para tomar una foto, para que ustedes puedan, y composiciones incluso dentro de la fotografía, para que ustedes puedan tener esas vistas que me produzcan, ¿no es cierto?, esas reacciones justamente. Cuando, por ejemplo, tengo una escena de acción en algún cómic y donde hay un ataque y se quiere ver a velocidad esto y quiero verlo yo eso de manera ilustrada, tengo que utilizar las líneas y buscar ese ángulo o esa perspectiva, incluso si, si yo tuviera en un, perdón, jóvenes, si yo tuviera en una escena, tendría que utilizar la perspectiva y quizás esa vista de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, como aquí mostramos, ¿no? En estos ejemplos de ilustraciones, ¿no? Cómo se dan, ¿no? Entonces, todo esto, jóvenes, obedece a la ilustración relacionada a los cómics, ¿no es cierto? También tenemos la ilustración publicitaria. Perdón, disculpen, tengo un poquito seca la garganta. Voy a traerme un poquito de agua. Denme un segundo, por favor. Ok, jóvenes, ahora sí. Mejor. Entonces hablábamos de ilustración publicitaria, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la ilustración publicitaria, básicamente hablamos de que todo esto se va inclinando hacia los temas más relacionados a lo particular, ¿no es cierto? Hablamos de cuando nosotros utilizamos la ilustración para esto, utilizamos vinculando las estrategias, ¿no es cierto? Para enviar mensajes visuales al público, para que puedan justamente provocar en ellos algo muy subliminal y que los incline, digamos, a comprar, a consumir cosas que yo quiera promocionar. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, donde se utiliza más esto son en las vallas, ¿no? En los carteles, en los spots, en los posts, en las redes sociales, ¿no es cierto? En las etiquetas de los productos, en los empaques, en las agendas, en todo tipo de material de producción impresa para el público y que ellos puedan tener visualmente, puedan verlo, puedan agarrarlo, tocarlo, ver. Entonces, todo esto es ilustración y toda esta ilustración va dirigida a ese tipo de público, ¿no es cierto? Cuando nosotros realizamos este tipo de ilustración publicitaria, debemos entender que tenemos que manejar programas de ilustración, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ¿no es cierto? Podemos utilizar Photoshop, After Effects, CorelDRAW, cualquier programa digital que nos permita trabajar de manera vectorial o no vectorial este tipo de imágenes, ¿no es cierto? Esto es una estrategia, la publicidad es una empresa son empresas tan millonarias y tan grandes ahora en el mundo que cada vez van profundizando más esto. O sea, no solo tiene que intervenir aquí la creatividad, el color, la composición, sino que también se hacen estudios hasta psicológicos de cómo captar justamente con mayor precisión, digamos, o captar mayor atención en el público y de qué maneras, con qué elementos. Entonces,
las grandes empresas de publicidad, hay áreas que se especialicen, digamos, en investigar esto. Y conjuntamente con las áreas gráficas se encargan de planificar, digamos, o desarrollar una campaña publicitaria para determinado producto, ya sea como un nuevo producto o como un producto que se va a relanzar o se va a nuevamente a publicitar, ¿no es cierto? Entonces, para ello yo utilizo los fotomontajes, utilizo las fotografías, puedo utilizar encima de eso incluso los mismos dibujos, ¿no? Entonces, todos estos programas nos van a permitir a nosotros trabajar de esa manera. Incluso, como les decía, ese concepto psicológico del color y la psicología que se estudia bastante ahora, la psicología del consumidor, que es otro de los factores que nos permite, por ejemplo, tener esto, ¿no? Entonces, este ejemplo, por ejemplo, es bastante claro, donde muestra, ¿no es cierto?, la ilustración, la gráfica, el color, y cómo nos quiere, por esa sensación de, digamos, de esos círculos que van al centro, que están por detrás de esta bebida, que muestra que es una bebida natural. Tengo esos círculos incluso, ¿no es cierto?, que va a una degradación de color de lo claro hacia lo oscuro, hace de que visualmente yo me concentre en el centro de toda esta composición, ¿no es cierto? Con esos círculos primero que aparecen, después con el color que me indica, y adicionalmente tengo, a ver, vamos a utilizar esto, perdón. Ok, vamos a agrandar esto un poquito. ¿Sí? Aquí, ¿no es cierto? Ok. Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Les decía de que primero tengo yo estos círculos internos que se ven acá, por detrás están apareciendo en color celeste. Son líneas de círculos que cada vez se van difuminando hacia los laterales, ¿no es cierto? Y adicionalmente a esto todavía yo tengo que estos elementos, que son estas formas, que vienen también en círculos, en elementos orgánicos, que me están guiando al centro. Todo esto me está guiando aquí al centro. ¿A dónde? A esta bebida, ¿no es cierto? ¿A cuál bebida me están dirigiendo? A esta bebida. A esta que me están indicando que esta bebida es un producto natural. Por la hoja verde que yo tengo acá, Nestea debe tener seguro algún significado dentro de lo natural, que es un producto natural y que es una bebida hidratante de repente natural. Entonces, todo esto, jóvenes, para esto nos sirve la gráfica y se utiliza, como les dije, en la publicidad, en vallas, en publicidad impresa, en gigantografías, en paneles que yo voy a utilizar. Muy bien. Luego tenemos la novela gráfica, ¿no es cierto? Dentro de la novela gráfica yo podría citar, un segundo, podría citar esto, ¿no? Hablamos de... hay una diferencia entre los cómics y la novela gráfica, ¿no es cierto? Un poco lo que caracteriza a la novela gráfica son los tonos. Me refiero a que, perdón, los tomos. Me refiero a que esto va siendo edición tras edición, que nos permite justamente ir encontrando esa, digamos, te va siendo preso de la secuencialidad de la historia y te va llevando esto, ¿no? Y generalmente esto lo dividen en tomos, ¿no? Para que justamente pueda tener esa acogida. Y aquí es donde tiene mucha cabida la ilustración, me refiero a la ilustración de dos colores, ¿no?
y generalmente está dirigido a un público adulto, ¿no? Más exigente y refinado, en donde ellos exigen que los dibujos estén bien hechos, que esa composición pueda tener eso que les decía, ¿no? Aquí, si ustedes analizan, aquí tengo una imagen, por ejemplo, que ya manejo conceptos de fotografía. Si yo estoy viendo esto acá, estoy manejando ya un concepto de fotografía cuando hago un primer plano, ¿no es cierto? Hasta un primerísimo plano, ¿no es cierto? Entonces estoy manejando yo aquí como concepto de fotografía estas vistas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy utilizando acá? ¿Cierto? ¿Desde qué ángulo está tomada la foto? Entonces, mucho tiene que ver esto, jóvenes, cuando yo utilizo esto como recurso. Entonces, esto me va a permitir, incluso en relación al color, a provocar el negro ya como color psicológicamente ya te provoca un sentimiento, ¿no es cierto? Te da ese contraste fuerte y te ayuda a dramatizar, digamos, alguna escena o una historia que yo quisiera contar desde el punto de vista ilustrativo, ¿no? Si es que no tengo nada de texto, hay, por ejemplo, revistas como estas, en donde no tengo nada de texto, todo es solamente ilustración. No es como por ejemplo, los cómics, ¿no? Que los cómics van acompañados de texto e imágenes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que también tenemos que entender, ¿no es cierto? Como son las novelas gráficas. ¿Ya? Muy bien. Ok, la ilustración satírica. ¿De qué hablamos acá? Cuando hablamos de ilustración satírica, estamos hablando justamente de que nosotros tenemos la posibilidad de poder mostrar, digamos, esta imagen, creo que es el mejor ejemplo que nos podría dar sobre la ilustración satírica, ¿no? Donde yo utilizo, digamos, el humor y caricaturizo al personaje relacionándolo a cualquier animal, ¿no? Entonces, esto me permite a mí utilizar la satírica para esto, ¿no? Y voy a hacer un tipo, digamos, de controversia en relación a lo que quiero hacer, ¿no? Cuando satirizo un personaje tengo que exagerar sus expresiones, tengo que exagerar en su movimiento, digamos, para que yo pueda ver esto, ¿no? Entonces tengo que saber captar yo e interpretar, ¿no es cierto?, a este personaje. Tengo que saber yo captar su esencia para yo llevarlo eso, digamos, a un personaje. Entonces, hay arte e ilustración satírica, por ejemplo, que realizan aquí en Cusco nuestro amigo Chilico, ¿no? El que tiene la revista Chilico, o Fabricio, o los chicos que trabajan en Cuscomic, ¿no? Entonces, ellos utilizan bastante la ilustración satírica, ¿no? Donde dramatizan, incluso crean personajes también, ¿no? Relacionados incluso ahora a nuestros tiempos, ¿no? ¿Ok? Luego tengo la ilustración científica de ficción, en donde yo puedo mostrar justamente esto. Aquí creo que es lo más claro, me dice de Alien, ¿no? Este personaje Alien, de los personajes que se ven acá, estos otros, que son ilustraciones, ¿no es cierto? Que yo puedo trabajarlas. Entonces, ese tipo de género generalmente es dirigido también a un público muy particular. En todos los casos se ven este tipo por la variedad de nuestra sociedad, es que podemos encontrar tipos de ilustraciones para distintos tipos de público. Ya sean desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista, digamos, del negocio, de la gráfica, o de repente desde el punto de vista, digamos, que les gusta más la ficción también, ¿no? Que quieren ver más este tipo de cosas. Entonces, vamos desde las revistas industriales
me refiero a la revista de la industria del entretenimiento, ¿no? En donde tiene esto bastante acogida la ficción, ¿no? Aquí citan incluso algunos ilustradores que son muy reconocidos dentro de este mundo, y justamente estas son sus imágenes, ¿no? Los trabajos que ellos han hecho. Alien, el octavo pasajero, ¿no? Aquí está diciendo justo esto, ¿no? Que fue una película taquillera, ¿no? Y que era de terror, de ficción, que era así bien, daba mucho miedo en su momento. Ok, entonces continuamos. Aquí esta es otra imagen de otro tipo de ilustración, también de ficción, donde aparece un mundo surrealista, ¿no? Donde es otro tipo de vida, ¿no? Entonces esto es propio, digamos, de esa labor creativa que pueden tener los guionistas. Por eso yo les mencionaba que es importante que nosotros podamos entender que cuando voy a leer un guión, digamos, cuando voy a hacer animación 2D o voy a hacer animación 3D o voy a hacer modelado, y de repente me toca leer un guión de ficción, ¿no es cierto? Y donde voy a trabajar, digamos, algo como esto, tengo que tener esa capacidad de abstraer y de sintetizar todo ese guión y poder buscar y desarrollar y caracterizar. Por eso hay esa carrera incluso de caracterización en animación, ¿no? El Character Animation, ¿no es cierto? Que incluso nuestro ponente que fue Jorge Rizcano, él tiene esa especialidad, esa profesión, ¿no? Entonces, yo tengo que crear y ver esto, entonces me permite eso la ilustración. Luego tengo la ilustración biológica, que ya es lo que, como les explicaba, dentro del mundo de la educación, digamos, no me basta explicar y decir que aquí tengo tal músculo, aquí tengo esta parte, digamos, ósea del cuerpo, y tengo que utilizarlo de esa manera, ¿no? Y no solo se utiliza en la medicina, me refiero en relacionada a la biología, no solo a las personas, sino a los animales, incluso a la botánica, ¿no? Como les mencionaba, si yo quisiera mostrar, digamos, un Sachainchi, cómo es el contenido interno, externo, cómo es la planta, cómo es la flor, ¿no? Que nunca nadie haya podido ver. Entonces, para eso nos sirve. Y luego tengo también la ilustración médica. Entonces, en la ilustración médica, como les mencionaba, ya es algo muy puntual y preciso, en donde yo voy a trabajar, a ayudar a entender esa información que yo pueda tener en textos, que me permitan servir desde un punto de vista educativo también para primero los estudiantes de medicina, como también para las personas que van digamos, hacerte un tratamiento, ¿no? O van a necesitar, digamos, algún tipo de recomendación que puedan tener para mejorar su salud, ¿no? Y esto nos va a permitir justamente poder encontrar esto. Y no solo en el mundo de la medicina, hablando de médicos, sino hablamos de los científicos, ¿no? Por eso hablamos de ilustración médica. Un científico de repente está desarrollando algo, pero eso que lo ha visto microscópicamente, ¿cómo lo muestra, digamos, visualmente, y puedo hacer entender eso? O lo que nos explica a nosotros de los protones, neutrones, o hablamos de la física o la biología, cuando nos explican todas estas cosas que hemos estudiado en colegio, lo hemos entendido mejor cuando hemos visto una gráfica, ¿no es cierto? Cuando hemos visto una ilustración, perdón. Entonces, para eso me sirve. Igual la ilustración botánica, ¿no? Cómo yo puedo mostrar esta flor, por ejemplo, que tiene internamente dónde están los pistilos, ¿no es cierto? Cuál es la parte reproductora, digamos, en esto, cómo se puede generar nuevamente vida en esto. Muchas cosas que yo puedo aplicar dentro de la ilustración botánica, ¿no? Refiriéndome a todo esto. Yo quisiera desmembrar esto, y no es que es tan minúsculo, eso no lo van a poder ver los niños. Entonces, ¿cómo puede entenderlo de mejor manera un niño o un adulto esto? Entonces yo tengo que valerme de la ilustración botánica
para poder hacer entender cómo es digamos, el proceso de la fotosíntesis, cómo se da, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto todos en ilustración, lo hemos entendido como una ilustración, ¿cierto? ¿Se está entendiendo, jóvenes, todo lo que estamos mencionando? Seguro que ustedes están recordando mucho el colegio como se utiliza mucho en la educación la ilustración, entonces, cómo hemos aprendido en el colegio mucho de estas cosas, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ¿Está profe. claro? Sí, ¿Sí? profe. Excelente. Si se dan cuenta que el mundo de la ilustración es tan amplio, no se resume algo a dibujar y punto. Tiene muchas aristas y muchos puntos de partida incluso. Bueno, entonces continuando, la zoología, ¿no? Igual, nosotros nunca habíamos visto cómo no habíamos conocido, bueno, lo personal nunca había visto cómo era una cebra antes, mucho antes. Ahora sí sé cómo es, pero antes solo lo había visto por una ilustración. Y antes de que, incluso, imagínense, antes de que se descubriera la fotografía y la fotografía sea parte también del proceso educativo que uno tiene, ahora todo esto lo podemos ver en fotografía, ¿no? Pero antes era ilustración como esto. Yo podía conocer un animal de esta manera. Estos animales solo se dan, digamos, o solo se conocen en la zona del África y eso no lo tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo yo iba a conocer una jirafa, ¿no? ¿Cómo iba a saber? De manera de ilustración. Entonces, ahora sí, claro, la fotografía ayuda un montón en esto, es más, incluso hasta ciertos momentos reemplaza la ilustración en en muchas de estas ramas, ¿no? Igual, lo mismo de la ornitología, ¿no? Cuando hablamos de las aves, ¿no? ¿Cómo yo podría conocer un ave que es solo oriunda o propia digamos, del Asia? Entonces, la mejor manera, bueno, ahora existe la fotografía, pero también puede ser la ilustración. Deme un minuto. Ok, jóvenes, un poquito de agüita. Muy bien, entonces, también esto se da en la ornitología, ¿no? Entonces, hay aves, por ejemplo, que no, que son recientemente descubiertas y cómo doy a conocer yo esa ave. Por eso cuando, digamos, hay científicos que van a cualquier, no solo en el mundo de la ornitología, perdón, yo recuerdo que hace muchos años atrás llegó un grupo de turistas, bueno, no turistas, sino un grupo científico de investigación que se iba a la Amazonía peruana, precisamente en Cusco se iban a, hacia adentro, como dicen, a la selva, por la zona de Cosnipata, más adentro, no recuerdo el nombre. E iban a estudiar específicamente a un tipo de ave. Y dentro del grupo, digamos, de todo este grupo de investigación, había un ilustrador y era un artista que estaba viajando, por eso lo conocí, y que estaba yendo justamente a hacer esto. Lógicamente también había un fotógrafo, también había una persona que filmaba, aparte de los científicos que venían a investigar ese tipo de ave. Entonces, el mundo del arte, jóvenes, el mundo de la ilustración, nosotros podemos estar en el momento menos pensado, de repente te vas al África a investigar un tipo, no sé, de hormiga y te tocó ir como dibujante. Pudiste tener la oportunidad de poder ir. Entonces,
para eso nos sirve la ilustración, no solo es desde un punto de vista comercial, ¿no? La ilustración marina, ¿no es cierto? Y igual, ¿cómo yo puedo conocer un pez? ¿Cómo yo le podría decir este tipo de pez está solo en los mares que están, digamos, en, en África, ¿no? O en el Mar Muerto hay un tipo especial de pez, que solo por el tipo de agua que se tiene ahí, solo existe en este tipo de mar, solo en esa parte. Entonces, ¿cómo lo voy a conocer? Mediante una ilustración, mediante una fotografía, ¿no es cierto? La ilustración del paleoarte, ¿no? ¿Cómo conocemos nosotros? Aquí, por ejemplo, la fotografía no voy a poderlo hacer, porque eso ya no existe, ya no está. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder yo entender este mundo del paleoarte? Va a ser por medio de la ilustración, ¿no es cierto? Y incluso la ilustración que maneja color. Entonces, hablamos de esta ilustración con color y habla justamente de la prehistoria, y donde yo puedo mostrar o interpretar cómo ha podido ser, digamos, en ese tiempo el mundo geográfico que se tenía en ese tiempo, ¿no? Y esto no nace de que se le ocurrió a un ilustrador, ¿no? A un artista, sino nace de justamente haber recibido toda esta información, seguramente de arqueólogos, antropólogos, estudiosos de este tipo de vida y de historiadores, etcétera. Entonces ellos, por todos los estudios y vestigios que puedan encontrar de plantas, animales, semillas, todo podrían identificar un poco cómo hubiese podido ser en ese tiempo, digamos, la geografía, ¿no? Cómo hubiese podido ser el clima, ¿no? Las plantas, los animales, etcétera. Entonces, si yo tengo un esqueleto, digamos, de este dinosaurio, yo podría convertir esto en un cuerpo real, ¿no? Porque nosotros estudiamos cuando hacemos anatomía, estudiamos, ¿no es cierto?, la estructura ósea que tiene nuestro cuerpo, y después de eso cómo va recubierta la musculatura, y esa musculatura nos da una forma, ¿no? Y nos dan formas del cuerpo, ¿no? Que podemos tener, no solo en la figura humana, sino en cualquier tipo de animal que tenga un tipo de estructura ósea. Entonces, la estructura ósea te puede determinar y puedes tú ya identificar y saber y poder recubrir esto con musculatura y saber cómo podría ser un animal, digamos, ¿no? ¿Ok? La ilustración técnica. Cuando hablamos de ilustración técnica, estamos hablando ya precisamente de esto. O sea, nosotros podemos, ¿cómo yo podría hacer entender a una persona cómo es el proceso o cómo el funcionamiento, cómo es digamos, la estructura interna en caso de esto de una cámara fotográfica? Sería algo complicado. Yo le puedo decir, ¿sabes que tengo una cámara fotográfica que tiene un chip, que tiene unos capta la luz así, tiene por dentro unos filtros y tiene lentes de vídeo que son de tal grosor, le explico todo esto, tiene un circuito digital, ahora ya no es analógico y que funciona de esta manera, bla, 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 todo esto le puedo explicar, pero ¿cómo lo puedo entender si solamente me lo estás mencionando de manera verbal o lo puedo leer yo como texto? De esta manera, ¿no es cierto? Yo puedo hacer este tipo de ilustración técnica, en donde yo puedo mostrar cómo es el funcionamiento de ese equipo, ¿no? No solo en una cámara, en una lavadora, en una licuadora, en cualquier producto tecnológico que yo pueda utilizar, ¿cierto? Entonces, para esto me va a servir, para que yo pueda terminar de hacer entender, y esta es una forma de vender el producto también, y aquí estoy utilizando justamente el marketing, los conceptos de marketing, para que yo pueda captar esa atención del público y definir incluso esa probable compra, ¿no?
si se había convertido en una probable compra, podría yo con esta imagen terminar de definir y podría lograr de que no sea una probable compra, sino ya sea una compra, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que lógicamente utilizar los conceptos visuales, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Muy bien. ¿Ok? Aquí hay otra que hablamos de la ilustración arqueológica, ¿no es cierto? Cuando nosotros aquí, por ejemplo, se utiliza bastante eso, ¿no? En Perú, cuando se hacen estudios, digamos, o se hace arqueología en distintas partes de nuestro país y se descubren, digamos, nuevos lugares arqueológicos, dentro de estos lugares yo puedo encontrar fracciones y pedazos de cerámicos, textiles, orfebrería, etcétera, o en los mismos muros puedo encontrar, digamos, algún tipo de pintura mural, como en Caral, como en Chanchán, etcétera, o los cerámicos que nosotros podemos ver aquí cuando hacen excavaciones, por ejemplo, hace unos años atrás se levantaron toda la pista, los adoquines de esos de piedra cerca de la Plaza de Armas y parte de la Avenida del Sol, y entrando a mano derecha de Mantas hacia la Plaza de Armas, y se encontraron abajo muros incas, y se encontró bastante cerámica y fracciones de cerámica. Entonces, ¿cómo yo puedo, no solamente como foto registrar esto, sino que también esté impreso como una gráfica? Y funciona más cuando es una ilustración, porque esto me permite recrear incluso cómo podría ser, digamos, un elemento, digamos, yo tengo un jarrón cerámico, pero lo tengo despedazado en 5, 6, 8 partes o más de repente, y si yo voy dibujando fracción por fracción, quizás en algún momento puedo unir y encontrar cuál era la forma de esto, ¿no? Entonces, me sirve justamente para trabajar todo este tema de la arqueología, ¿no? La prehistoria, en donde yo puedo, arqueológico prehistórico, ¿no? En donde yo puedo tener estos vestigios digamos, de culturas, y en donde esto se puede convertir en ilustraciones que me van a servir futuramente para los estudios arqueológicos que van a hacer las investigaciones, los arqueólogos, ¿no? O estos profesionales dedicados a esto. Muy bien. Tenemos también la ilustración infográfica. ¿Cuál es esa? La que nos permite entender, como aquí se ve en esta ilustración, ¿no? Perfectamente, está más claro que el agua, como dicen. Aquí estoy yo observando cómo es el proceso o qué me permite, digamos, una computadora, a qué cosas me permite acceder, qué puedo tener yo en relación a esta computadora cerca mío. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo plasmar, ¿no es cierto?, toda esa información necesaria para que esto pueda entenderse a conocimiento de todos, ¿no? Esta gráfica lo pueden entender en la China, esta ilustración, mejor dicho, lo pueden entender en la China, lo pueden entender en Perú, no sé, en todas las culturas, independientemente del idioma. Sé que el idioma es una limitante siempre, pero no necesito ponerle esto en árabe, en chino, en quechua, en español, en inglés. No necesito poner. Yo me puedo valer de estos recursos gráficos y hacer esta ilustración infográfica. Entonces, si esto lo va a ver un niño de Nepal, lo va a entender perfectamente, que con la computadora yo puedo tener acceso al mundo, puedo tener acceso a información, acceso a estudios, acceso a libros, a información, puedo tener un correo electrónico, puedo obtener trabajo, puedo trabajar con esto, puedo culturizarme con esto, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es la ilustración infográfica. Esto nos sirve para justamente resumir en base a iconos, a formas, hacer esta ilustración y poder hacer entender esto al público.
Y esto es utilitario, como les digo, a todo tipo de personas, ¿no es cierto? Independientemente de su, de su idioma. Esto que vemos a veces en la televisión, y cuando dicen, sí, hizo el juicio, esto se ve harto en las noticias de Estados Unidos, ¿no? Se hizo un juicio, digamos, en ciertos estados, en algunos estados, o en un solo estado, creo que es de Estados Unidos, se permite la pena de muerte, ¿no es cierto? Entonces, por los delitos que uno haya podido cometer. Entonces, este tipo de juicios no son filmados, no son transmitidos en vivo, ¿no? Algunos, entonces, son tan, digamos, tienen ese carácter privado que solo para registrar estos juicios se hace un tipo de ilustración y se ilustra, ¿no? Entonces el ilustrador, el dibujante tiene que estar y mostrar esto, digamos, um, como una parte de evidencia de que el juicio se ha dado en tal fecha y esta es la ilustración que se tiene de este juicio, en donde ha estado el juez tantos, el procesado tantos, los abogados de la parte, de las partes, ¿no es cierto?, que están en el juicio, etcétera. Entonces, para eso también me sirve, ¿ok? Hay otra ilustración también que es bien interesante, que es la ilustración de los sellos. Esto pareciera que sí, o sea, que sí, como acá dice que no, parecía que no podía existir, pero sí existe. Hay mucho de ilustraciones con sellos. Y entonces, justamente también aquí se dibuja harto, ¿no? E incluso dentro del mundo de la historia universal, muchos de los documentos importantes, mucho de acuerdos, digamos, importantes que se han tomado en la historia, han sido certificados por los sellos, y no solo desde por ejemplo, desde la época incluso antes de digamos, desde la época egipcia incluso, ¿no? Desde los romanos, en donde el sello era algo muy importante y cada familia o cada hombre que tenía poder tenía un sello y tenía un anillo, y su manera de decir de que él estaba opinando, diciendo o dando o decretando o dando alguna información o diciendo algo que estaba dentro de una tableta, lo sellaba con su anillo, ¿no? Entonces estaba ahí el mundo del sello. Entonces esto se remonta mucho más atrás, ¿no? Eh, y incluso para las casas postales, como dice acá, ¿no? Se utilizaba eso. Entonces luego del anillo termina siendo, ahora incluso se sigue utilizando, ¿no? Los sellos que se utilizan, digamos, los profesionales, algunos tienen el mismo logotipo de la, de la institución a la cual pertenecen, o la escuela profesional que ellos pertenecen. Por ejemplo, los abogados, ¿no? Utilizan su tipo de sello, los psicólogos, médicos, arquitectos, etcétera, tienen dentro del sello ese logotipo, ¿no? Esa ilustración que se tiene de su característica, ¿no? Entonces eso es historia. Muy bien. Y lógicamente aquí tiene que ver mucho los mapas también, ¿no? Cómo se conocían antes, ¿no? Cómo se hacían los mapas. Las ilustraciones de los mapas, como antes era, me remonto a mucho antes cuando se hacían las ilustraciones, cómo conocían, por ejemplo, los romanos, los egipcios, bueno, en realidad todo, todas las culturas que estaban desarrollándose, no solo en Europa, en Asia y en Latinoamérica, estaban desarrollando su expansión geográfica, y para ello tenían que valerse los mapas, ¿no? Entonces también tenían que utilizar la ilustración de los mapas para saber la geografía, ¿no? Y de dónde a dónde pertenece, incluso
linderos y los espacios que puede tener un dominio, digamos, ¿no? Ok, la ilustración arquitectónica también me permite hacer esto, ¿no? En Illustrator yo puedo hacer esto. Entonces puedo plantear esto como, el arquitecto puede plantear como idea esto, digamos, bidimensional, pero que se entiende y se ve casi como tridimensional, en donde yo puedo plantear y decir, miren, así va a ser el edificio, ¿no? Va a ser de tantos pisos, el tipo de vidrio va a ser así, la arquitectura va a ser así, la distribución interna, externa, el exterior e interior va a ser así, vamos a tener un muro externo, vamos a tener un área de jardín, etcétera. Todo esto lo puedo convertir yo en una ilustración arquitectónica. Y vale decir eso que voy a utilizar desde un punto de vista lógicamente urbano, donde no rompa, digamos, este tipo de parámetros que se puede tener. Por ejemplo, en el casco monumental aquí en Cusco, yo no podría hacer una construcción de este tipo moderno en pleno centro histórico. ¿Por qué? Porque se defiende mucho la tipología y la arquitectura, digamos, colonial e incluso inca que se tiene ahí, entonces no puedo romper, por eso es que no se pueden construir, por eso hay incluso ese hotel que fue paralizado porque estaba haciendo un tipo de construcción moderna y que no había respetado muchos cánones estéticos dentro del paisaje urbano, ¿no? Que se tiene que conservar para, digamos, mantener el estilo, la tipología dentro de la arquitectura en nuestra ciudad. ¿Ok? También hay mucho de la ilustración de los automóviles y aquí podría sumarle muchas otras cosas, ¿no? Ya creo que se entiende un poco esto, cómo voy a trabajar. Y ahora bastante también se utiliza la ilustración en los tatuajes, ¿no es cierto? No solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero ahora cobran más, incluso más protagonismo. Y cómo yo le puedo mostrar, digamos, a un cliente cómo podría ser, eh, digamos, el trabajo del tatuaje que le voy a hacer en el cuerpo. Él me dice que quisiera un felino que tenga una expresión fuerte, en donde esté de repente mostrando sus dientes y muestre el carácter y la fuerza de ese felino. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Tendría que primero dibujarlo, ¿no es cierto? Entonces hago una ilustración en relación a eso. Y se lo voy a mostrar y me va a decir, sí, quisiera esto, sí, me gusta mucho que sea un tigre. Porque esto podría ser un gato, podría ser un lince, podría ser un puma, no sé. O podría ser de repente una pantera. Pero ¿cómo le hago entender que va a ser un tigre, ¿no? Entonces, y también hacer entender de que el tigre tiene aparte de como animal, tiene su connotación también, digamos, como significado, como expresión visual, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Ok, muy bien. La ilustración histórica, que igual hablamos de esto, ¿no? Justo aquí la imagen muestra a la época de los feudos, ¿no? De los reinados, en donde se daban este tipo de contiendas tan extensas y por años incluso, que eran por la lucha de las tierras y el dominio de los feudos, ¿no? De los reinados que se daban en Europa sobre todo, ¿no? Y no solo ahí, acá también, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? La ilustración histórica. Muy bien. Y hay la retratista también, ¿no es cierto? Donde yo puedo utilizar la retratista y en donde puedo utilizar como recurso una fotografía o el mismo personaje que esté ahí conmigo. O se da mucho, por ejemplo, esto ahora por internet. Yo tengo varios alumnos que hacen trabajos de retrato para personas de fuera. Y todo lo trabajan, la ilustración que hacen, trabajan en función a fotografía y les envían el dibujo, ya sea digital o un dibujo
bidimensional que yo podía hacer a lápiz, de repente, o lapicero, carboncillo, o sanguina, lo que fuere. Yo hago el dibujo y le tomo una foto y se los envían a sus clientes y ellos les pagan mediante estos pagos que se hacen en internet, ¿no? Entonces, un segundo. Ok, jóvenes, entonces les hablaba sobre la ilustración y en el arte militar también, ¿no? Cómo se puede dar. Y si quisiéramos ir en todo interviene la ilustración. También, por supuesto, en productos, cuando yo voy a diseñar, digamos, cuando se estudia, digamos, ingeniería industrial, mucho se tiene que ver el tema de la ilustración y ellos les enseñan a dibujar un poco también para que puedan plantear sus soluciones, ¿no? Entonces sus productos, y aquí en productos, no solo es en productos que puedan ser, digamos, utilitarios, ¿no? No solo el utilitario desde el punto de vista, digamos, relacionado al hogar, sino también al vestido, ¿no? Como, digamos, diseñar productos, podría diseñar los diseñadores, ¿no? Que existen de moda, ¿no? Los diseñadores que existen para, digamos, buscar soluciones de productos como, por ejemplo, no sé, pues un nuevo tipo de computadora, un nuevo celular, un nuevo reloj, un nuevo, tipo si es en el mundo de la moda, ya creo que eso ya lo entienden ustedes perfectamente, sobre ropa, ¿no? Si hablo sobre productos, digamos, de decoración interior, no sé, un nuevo tipo de lámpara, de pantalla, de mesa, de silla, de sillón, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y la ilustración culinaria, que también tiene mucha pegada ahora, ¿no? Entonces, justamente aquí, si ustedes recuerdan, habrán visto muchas cartas de repente restaurantes en donde hay ilustraciones y donde hay figuras justamente digamos, de insumos que se tienen para la cocina, ¿no? Donde puedo mostrar yo productos, ¿no? No sé, pues un ajo, un rocoto, por ejemplo, de la pizza, ¿no? Cuando utilizo la albahaca, el tomate, el queso y todos esos productos, están hechos ilustración y los utilizan como fondo o como tramas o se utilizan como un recurso para la carta o para el logotipo, para muchas cosas. Entonces, por eso hay un logotipo ilustrativo también, ¿no es cierto? Y lo que hablábamos de diseño de moda, ¿no? Que es, bueno, esto ya tiene mucha pegada desde hace mucho tiempo y esto creo que ya todos lo conocen y saben cómo se maneja, ¿no? Y mucho ahora tiene que ver también a la industria de videojuegos, ¿no? Y qué rol tiene el ilustrador en eso, ¿no? Y la ilustración. Antes de ser un videojuego, antes de haber un personaje en un videojuego, primero ese personaje es una ilustración, porque está siendo creado. No es como, digamos, un producto, o no es como una ilustración, digamos, de, de, de algo físico, tangible y existente como podría ser la naturaleza, ¿no? Donde nosotros podríamos hacer una fotografía no sé, pues de una pera, del árbol de la pera y de la flor de la pera y el mismo fruto. Entonces el proceso de crecimiento, yo podría tener una secuencia de eso. Y es algo real, ¿no? Donde yo puedo captar en forma de ilustración o fotografía digamos, esa planta. Pero en el mundo de la animación, en el mundo de la ilustración, los videojuegos, que es precisamente esto, yo tengo que crear y recrear esto, ¿no? Y en base a qué creo, a un guión, ¿no es cierto? En base a alguna persona se le ha ocurrido crear una historia de un videojuego en donde no sé, pues ustedes deben jugar muchos videojuegos, pero por dar un ejemplo, a una persona se le ha ocurrido crear el juego
del anime de Pokémon. Entonces, hay todo un proceso para eso, pero antes de eso hay un guión, hay un creador que ha narrado esa historia y primero ha sido escrito. Entonces, en la labor del artista, del ilustrador, ¿cuál es? Que yo pueda ingresar y leer y sintetizar y lograr tratar de transmitir de cómo podría ser esa figura relacionada a lo que ha creado esta persona, ¿no? Entonces, la industria del videojuego tiene bastante demanda y los ilustradores que realizan esto también tienen bastante demanda, no solo en la ilustración, en videojuegos, ahora en la animación 2D, ya habíamos hablado de los programas, ¿no es cierto? Que hay de animación 2D, ahora en 3D, entonces todo esa ilustración yo lo puedo concebir desde un punto de vista, ya sea digital o analógico, ¿no es cierto? Que yo pueda hacer un trabajo bidimensional, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, existe un mundo amplio, amplio de la ilustración. Y eso solo nos daría a nosotros una sugerencia, digamos, de cómo podría darse esto, ¿no? Entonces, dentro de la ilustración hay técnicas también, ¿no es cierto? Y hay dos técnicas, como les decía, la analógica y las digitales. La analógica se trata justamente de utilizar las ilustraciones desde un plano más bidimensional, en donde yo voy a trabajar con pintura, de repente con un pincel y pinturas, con una acuarela, acrílicos, puedo utilizar el óleo, la tinta china, las tizas, los pasteles, puedo utilizar un lápiz, ¿no es cierto? Entonces este es un medio que tengo analógico de hacer la ilustración. Y el otro sería el digital, es en el que nosotros nos estamos desenvolviendo también, que son los programas, ¿no? Utilizados como Illustrator, Photoshop, Krita, Procreate, que son programas, por ejemplo, para las Apple, ¿no? Los productos Apple, After Effects, Rake, Toon Boom, podría utilizar Corel Paint, que es un software muy potente para hacer, por ejemplo, ilustración. El Corel Paint es muy parecido al Photoshop. Son programas súper, súper buenos. Y hay muchos otros más en el mercado, incluso que ustedes pueden conocer. Entonces, jóvenes, como ustedes pueden ver, el mundo de la ilustración no solo es crear un personaje y se está aplicado solo a los libros y revistas. Está aplicado a toda la vida. Entonces está relacionado a todo lo que nosotros conocemos. Y desde infantes hasta que nosotros seguimos estudiando. Entonces, esto es lo que yo quería mencionarles ahora como parte del desarrollo de nuestro trabajo y indicarles que nosotros ahora, con este conocimiento, que es un poco la introducción, debemos desarrollar ahora una ilustración de un escenario, ¿ya? En base a una lectura que ustedes tengan o a una canción de repente que hayan escuchado o de repente a un poema, no sé, algo que a ustedes les despierte la creatividad y que ustedes quieran hacerlo, hacer una ilustración de eso. Un escenario. Todavía no hablamos de un personaje, solo hablamos primero de un escenario y después de esto vamos a utilizar el mismo recurso para trabajar sobre una ilustración ya no para un libro, sino para una revista, ¿ya? Entonces vamos a hablar de una revista de lo que ustedes quieran, que puede ser una revista de moda, una revista de decoración, una revista de animación, una revista de, de ustedes lo que quieran, de medicina, de botánica, de biología, de lo que ustedes quieran, de arquitectura, como les digo. Entonces, eso es lo que se va a trabajar en la siguiente clase. Pero vayan pensando ya en eso. Ahora lo que van a trabajar ustedes en esta hora sincrónica que les queda van a trabajar
una ilustración de lo que ustedes conozcan, ya sea, como les digo, de lo que ustedes hayan podido leer y quieran ustedes hacer esa escenografía de eso, ¿no es cierto? Es como decir, profe, a mí me gusta, por ejemplo, a ver, digamos, me gusta la ficción y quisiera hacer una ilustración sobre un mundo de ficción de un personaje X y quiero hacer el escenario, ¿cómo es? Entonces voy a conceptualizar algo así, ¿no? Esta es la escenografía. Yo tengo que hacer un trabajo de escenografía, buscar cómo es ese mundo dentro de esa ficción, dentro de esa historia que yo he leído, he creado o he visto. Puedo recrear, jóvenes, de repente de una película de ficción que ustedes hayan visto, pero desde su ángulo de vista, desde su perspectiva completamente creativa. No va a ser una copia de algo que ustedes hayan visto, sino sí puedo tener referencias, como siempre, se utilizan las referencias, pero yo tengo que utilizar mi parte creativa. Ustedes son creativos, vuestra naturaleza es creativa y ustedes tienen que encontrar eso, ¿ya? Puedo utilizar una canción que me guste, no sé, de algún cantante y puedo utilizar, o puedo utilizar la botánica y utilizar un fondo de un paisaje o algo así, o de repente quiero recrear dónde se desarrolla este tipo de ave, ¿no es cierto? O puedo utilizar el paleoarte, ¿no? Donde yo puedo entender cómo podría ser, digamos, ese mundo, o cómo podía ser ese mundo antes, dentro de la época de los dinosaurios, ¿no? Ok, entonces hay muchas historias que pueden ubicarlo dentro de los tipos de ilustración que les he mostrado, ubíquense en el que quieran, y esto lo van a tener, lo voy a colgar ahorita esto al portafolio, mejor dicho, lo voy lo voy a grabar. Ujú. Lo voy a grabar en la plataforma Moodle y lo voy a subir en este momento a la plataforma Moodle. Ok, entonces aquí estamos. Vamos a ir a la plataforma Moodle. Aquí. Muy bien, entonces aquí lo voy a colgar. Okay. Aquí estamos. Listo. Ok, listo. Entonces, aquí voy a colgar en la clase número 13. Aquí está, que es la ilustración en el diseño, y ahí dentro también está la información sobre los tipos de ilustración, ¿no? Ok, ya está ahí, jóvenes. Ya lo pueden bajar, ya lo pueden leer y pueden ubicarse en alguno de ellos y desarrollar vuestra ilustración de un escenario. No quiero el personaje. Eso es lo que debemos trabajar ahora. ¿Ya? Muy bien, entonces ya lo tienen ahí, jóvenes. ¿Alguna consulta de repente? ¿Alguna consulta, jóvenes? Profe, entonces son escenarios inspirados en, sea una canción, un libro, lo que sea, profe. Sí, lo que ustedes quieran, jóvenes. Algo libre, libre. Lo que a ustedes más les guste para que les salga algo súper, súper lindo. Entonces, ubíquense en lo que quieran. Creo que la mejor muestra de eso es esto. Este es un escenario, por ejemplo. Aquí no hay un personaje principal o un subpersonaje o algún antagonista, un protagonista, no. Aquí tenemos un escenario y nos lleva a un mundo más surrealista, ¿no? De ficción. Puede ser algo real también, ¿no? Yo puedo utilizar, no sé, pues,
utilizar el amor, y para mí el amor es, no sé, es un atardecer en la playa. Entonces, eso se trata, que hagan un escenario, ¿ya? Muy bien, entonces ustedes ya manejan la herramienta Illustrator. ¿Cómo voy a utilizar eso? Voy a agarrar, ¿no es cierto?, mi pincel de, o mejor dicho, mi herramienta pluma, o si quieren el pincel, y voy a empezar a dibujar antes de eso, pero va a ser una ilustración bidimensional, analógica. Entonces yo lo que estoy pidiendo es una ilustración digital. ¿Ya? Entonces ustedes como boceto pueden hacerlo primero de manera analógica, donde va a ser un dibujo, una témpera, una acuarela, y después eso lo van a pasar. Entonces yo tengo aquí esta herramienta que es, ¿no es cierto?, la herramienta pluma, con lo que yo me puedo valer, o si quiero esta herramienta pincel, y con esto puedo cubrir espacios, y si digamos, no sé, pues voy a hacer un ejemplo súper sencillo. A ver, digamos, no sé, yo quiero hacer un atardecer, ¿no es cierto? Y esto va a ser el atardecer en una playa. Esta es mi playa. Aquí voy a tener mi palmera, ¿cierto? Esto para mí es el amor, ¿cierto? Ok. Aquí yo voy a tener el horizonte de del mar, y aquí va a estar justo en el ocaso el sol, ¿cierto? Y quizás aquí yo voy a tener algunas aves. Y quizás por aquí un poco igual de plantas también. Y ya, estoy haciendo algo súper simple, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? No se olviden que yo tengo que cerrar todos los espacios. Si yo quiero rellenar de color, yo voy a ir aquí, ¿no es cierto?, a llenar color con mi imagen. Voy a seleccionar, digamos, este espacio. Aquí me falta sellar esto. Aquí no puede haber un espacio vacío. Ok, de repente yo quiero llenar esto de color. Voy a seleccionar antes mi elemento. Ok, está aquí. Dentro de esto, por ejemplo, ¿no? Voy a rellenar esta mi palmera. Y esto quiero que sea un color, va a ser verde, ¿cierto? Este tronquito va a ser color medio siena. Como es este el elemento, a ver, tiene que ser este otro. Tengo que cerciorarme, no está unido esto, entonces tendría que unir. Igual acá si tengo el sol, voy a ir llenando, ¿no es cierto?, de color. Voy a ponerlo así, de repente amarillo, con un contorno también. Si quisiera, puedo anular el contorno, no, puedo tener amarillo. Ok, aquí puedo hacer yo también volviendo, a ver, voy a coger el color azul. No, todavía no, ya ahora sí. Ok, el azul. Voy. Muy bien, ahora sí el contorno, y también quiero relleno, listo. Ya, voy a dibujar esto. Este va a ser el cielo. Esto ustedes ya lo van a hacer perfectamente, ¿no es cierto? Y lo van a unir. Si hay líneas que están separadas, van a unirlas para darle la forma que corresponda, ¿no es cierto? Entonces tengo esto, muy bien. Este es un sólido, y este sólido está lleno, y lo voy a llenar de este color. Listo. Ok, entonces tengo aquí ya mi idea, y así voy avanzando. Entonces aquí tengo el mar,
Igual el mar lo voy a dibujar, nuevamente voy a escoger otro color, de repente un celeste más clarito, o voy a utilizar aquí mi paleta de colores para poder personalizar mejor mi celeste. Quiero que se... Ay, estoy seleccionando esto, ok. Ok, entonces aquí, de repente, lo tengo aquí, listo, ahora sí. Ajá. Este azul, de repente, este azul es más fuerte. Muy bien. Entonces, yo puedo personalizar de repente esta parte de acá, que es el mar, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar mi forma bien cerrada, jóvenes, no se olviden. Si no, no voy a poder llenar el color. Entonces aquí puedo utilizar ya la degradación, puedo utilizar algún color que me guste, ¿no es cierto? Un color que sea atractivo para mí. Entonces, de esa manera, yo voy a poder desarrollar mi trabajo de ilustración. Entonces, esta es la forma. Yo estoy haciendo algo muy básico, entendiendo de que ustedes van a hacer algo más elaborado porque son artistas, ¿no es cierto? Entonces, eso es. De eso se trata, jóvenes. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer, la ilustración digital. Pero antes va a ser la ilustración analógica. Y eso también va a servir y tiene que estar colgado en nuestro portafolio, porque vamos a hacer un verso de cómo es la ilustración analógica, ya sea con un dibujo, que sea una acuarela, una témpera, de repente solo líneas, ¿no? A un solo color nada más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que ahora sí, miren el tiempo que me está tomando hacer esto a mí. Si yo quiero hacer más elaborado esto, me va a tomar seguramente un par de horas. No me va a tomar más tiempo. Entonces, tampoco nos compliquemos las cosas, joven. No les estoy pidiendo una pintura o un trabajo más elaborado, una producción a algo más compleja, ¿no? Y puedo mezclar aquí incluso la fotografía como parte de fondo, transparencia. Utilicen todos los recursos que ustedes ya saben y que han aprendido, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Ok, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta, Profe, jóvenes? la primera Sí, ilustración analógica, o sea, ¿va a ser la misma también la digital? ¿Tiene que ser la misma ilustración, profe? ¿O claro, por supuesto, tiene que ser, el porque la mismo? referencia es justo eso, que nosotros tengamos la referencia analógica, la que vamos a tener en papel, o en cartulina, en lo que ustedes quieran hacer, o un lienzo, un bastidor, no sé, o un grabado, y después eso se va a hacer de manera digital. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ay, sí, Muy profe. bien. ¿Alguna otra consulta?